Valientes espectadores, esta vez les traemos una historia que los llevará al límite de lo inexplicable. En nuestro último relato, un grupo de investigadores paranormales descubre una cámara secreta en un antiguo asilo abandonado. Lo que encuentran allí son grabaciones que revelan rituales oscuros y fenómenos sobrenaturales que ocurrieron décadas atrás y que ahora comienzan a manifestarse nuevamente. No te pierdas La Cámara Oculta, Registros de lo Inexplicable, una historia llena de misterio, suspenso y horror que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Disponible ya en nuestro canal de relatos de terror. No olvides compartir y dejar tus comentarios sobre lo que más te impactó. La Cámara Oculta, Registros de lo Inexplicable. En las afueras de la pequeña ciudad de Pinehurst, Carolina del Norte, un edificio abandonado se alzaba como un testigo silencioso del paso del tiempo. El asilo de Brookside, como era conocido, había sido cerrado abruptamente en la década de 1950, tras una serie de muertes inexplicables. Con el tiempo, el lugar cayó en el olvido, convirtiéndose en un refugio para las historias de fantasmas que circulaban en el pueblo. Durante años, Brookside fue evitado por los habitantes locales, quienes susurraban que el lugar estaba maldito. Pero para un grupo de investigadores paranormales conocido como Espectro Vivo, el asilo representaba una oportunidad única para descubrir lo inexplicable. Dirigidos por el carismático y escéptico Tomás Garza, el equipo incluía a Luisa, la investigadora técnica, Rodrigo, el experto en historia local, y Laura, la sensitiva del grupo. La entrada al misterio. El equipo llegó al asilo una fría mañana de otoño, equipados con cámaras, grabadoras y todo tipo de instrumentos para detectar actividad paranormal. La fachada del edificio, cubierta de enredaderas y con las ventanas rotas, parecía emitir una energía oscura que ponía a todos nerviosos, excepto a Tomás, quien siempre se había mostrado escéptico ante lo sobrenatural. «Solo es un edificio viejo», dijo Tomás, mientras colocaba una cámara en el vestíbulo principal, cuya entrada de mármol estaba agrietada por el peso de los años. Sin embargo, Laura sintió una presencia apenas cruzó la puerta. «Hay algo aquí, algo que no quiere que estemos dentro», dijo en voz baja, pero Tomás solo sonrió y siguió con su trabajo. Rodrigo, el historiador, comenzó a explorar las plantas superiores del asilo, buscando cualquier indicio de la historia trágica del lugar. Encontró archivos polvorientos y diarios antiguos que detallaban las extrañas muertes de varios pacientes, todos fallecidos bajo circunstancias misteriosas. Los registros oficiales indicaban causas naturales, pero los rumores apuntaban a experimentos oscuros realizados en secreto por los médicos del asilo. Mientras tanto, Luisa, que monitoreaba las cámaras y las grabaciones de audio en la planta baja, empezó a notar interferencias extrañas en los equipos. Las imágenes se distorsionaban momentáneamente y los micrófonos captaban susurros indescifrables, como si alguien o algo intentara comunicarse. «Esto no es normal», comentó mientras ajustaba las frecuencias, tratando de obtener una señal clara. El descubrimiento de la cámara oculta avanzada la noche, Rodrigo encontró algo que llamó la atención de todo el equipo. Una vieja puerta de metal oculta detrás de una estantería, que parecía haber sido desplazada recientemente. Con esfuerzo, lograron abrirla, revelando una estrecha escalera que descendía hacia el subsuelo del asilo. La tensión era palpable mientras bajaban, iluminando el oscuro pasillo con linternas. Al llegar al fondo, se encontraron con una cámara secreta, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y grabados en un lenguaje desconocido. En el centro de la habitación había una mesa metálica rodeada de sillas, como si se hubiera utilizado para reuniones clandestinas. Pero lo que más les llamó la atención fueron las viejas cámaras de filmación apuntando hacia la mesa, aún en sus trípodes, como si hubieran estado grabando hasta el último momento. Laura sintió un frío intenso recorrer su cuerpo y su respiración se hizo pesada. «Aquí es donde todo pasó», dijo con un tono de voz que no admitía dudas. Los otros no necesitaron más explicación. Se pusieron a buscar pistas, y fue Luisa quien encontró una caja metálica oxidada bajo la mesa. Dentro había varias cintas de video, cuidadosamente etiquetadas con fechas que se remontaban a los años 40 y 50. De vuelta en la planta baja, conectaron una de las viejas cintas a un monitor que habían traído, y lo que vieron en las imágenes fue tan perturbador como inexplicable. En las grabaciones,
Un grupo de hombres y mujeres vestidos con batas de laboratorio realizaban rituales extraños, rodeados de pacientes amarrados a las sillas, que parecían estar en un estado de trance. Los pacientes gritaban y se convulsionaban mientras los investigadores realizaban lo que parecían ser invocaciones en un idioma arcano. Rodrigo reconoció a algunos de los médicos en las grabaciones. Eran los mismos que aparecían en las fotos de los archivos del asilo. Hombres y mujeres que, según los registros, habían desaparecido sin dejar rastro tras el cierre del lugar. La manifestación. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en el asilo se volvía cada vez más densa y opresiva. Las cámaras comenzaron a fallar, las luces parpadeaban, y la temperatura descendía abruptamente en ciertas áreas del edificio. Laura, que había estado en silencio desde que vieron las cintas, comenzó a murmurar palabras incoherentes, como si estuviera en trance. «Tenemos que salir de aquí», insistió Luisa, pero Tomás, fascinado por las grabaciones, no quería irse. «Esto es lo que hemos estado buscando. Es la prueba de que algo ocurrió aquí. Tenemos que documentarlo», dijo mientras intentaba grabar una segunda cinta. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó claro que estaban en peligro. Las puertas del asilo se cerraron de golpe y se escucharon pasos rápidos y pesados en los pasillos superiores, aunque sabían que estaban solos. Un estruendo fuerte resonó desde el sótano, como si algo grande se hubiera desplomado. Laura, completamente poseída por una fuerza invisible, se dirigió hacia la cámara oculta, sus ojos fijos y su rostro inexpresivo. Rodrigo y Luisa intentaron detenerla, pero no pudieron hacer nada para frenarla. Tomás lo siguió, con la cámara en mano, documentando todo mientras el pánico crecía en su interior. Cuando llegaron a la cámara secreta, Laura estaba parada en el centro de la habitación, susurrando en el mismo idioma que los doctores en las cintas. De repente, un viento gélido llenó la habitación y las velas que habían encendido para iluminar el lugar se apagaron. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz fosforescente y las sillas en torno a la mesa metálica comenzaron a moverse solas. Tomás, ahora aterrorizado, dejó caer la cámara y los otros dos se apresuraron a salir de la cámara oculta. Sin embargo, las escaleras que habían descendido minutos antes parecían interminables, como si el asilo mismo intentara mantenerlos atrapados. Ford, el escape y la revelación. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente lograron salir del asilo, dejando a Laura atrás, aún atrapada por la fuerza sobrenatural. Afuera, se quedaron sin aliento, y fue entonces cuando Tomás se dio cuenta de que aún tenía las cintas en su mochila. De vuelta en su oficina, revisaron las grabaciones de la noche. Las imágenes eran borrosas y llenas de interferencias, pero en ciertos momentos se veían figuras oscuras moviéndose detrás de Laura y se escuchaban voces que no eran humanas. Lo más perturbador fue que, en una de las grabaciones, se veía a Laura sonriendo mientras hablaba en el idioma arcano, sus ojos brillando con una luz antinatural. Tomás, destrozado por la culpa, decidió enviar las cintas a un especialista en lenguas antiguas, quien confirmó que las palabras pronunciadas por Laura pertenecían a un dialecto extinto relacionado con invocaciones rituales. Lo que parecía ser un simple caso de actividad paranormal había sido en realidad un portal abierto a fuerzas más allá de la comprensión humana. A pesar de la experiencia traumática, el equipo decidió compartir la historia con el mundo, esperando que alguien pudiera entender lo que habían descubierto. Publicaron las grabaciones y su relato en su canal, pero se encontraron con reacciones mixtas. Algunos los acusaron de haberlo fabricado todo, mientras que otros quedaron tan perturbados que les pidieron que nunca más compartieran algo así. Días después de publicar el video, Tomás recibió un paquete anónimo. Dentro había un sobre con una nota que decía: «Nunca debiste abrir la cámara, ahora ella está con nosotros». Junto a la nota había una fotografía de Laura, de pie en la cámara secreta, con los mismos símbolos brillando detrás de ella. El equipo se disolvió poco después, y el asilo de Brookside fue demolido por orden de las autoridades locales, que alegaban motivos de seguridad. Sin embargo, los rumores en Pinehurst aseguran que, durante las noches de luna llena, se pueden escuchar susurros y gritos, provenientes del lugar donde una vez estuvo el asilo. Aunque lograron escapar, el misterio de Brookside y lo que ocurrió en la cámara oculta persiguió a los sobrevivientes por el resto de sus vidas. El video fue retirado del canal, pero aquellos que lo vieron
aseguran que algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad, donde pertenecen. Esta es una adaptación exclusiva para el canal de Relatos de Terror, donde exploramos los rincones más oscuros del misterio y lo desconocido. Gracias a todos mis valientes espectadores por llegar hasta el final de esta historia. Si les ha gustado, no olviden compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Juntos, podemos llegar a más personas que disfrutan de estos relatos tanto como nosotros. Recuerden, entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima.